empezar la grabación. No, pues nada, un saludo pues a los compas que están acá presentes. Un saludo para aquellas personas que estén viendo la repetición de la monitoría. Vamos a trabajar este parcial 3 de, pues el último parcial de logicados para el grupo de Botia. Ahí en el link, ahí en el Meet, tienen el link del collab que vamos a estar realizando. Igual pues en el repositorio está uy, no se ha actualizado. Ya está, este es este examen pues para que lo entren a mirar. Y no, pues vamos a empezar ya que nadie más va a ingresar. Entonces, pues nada, este parcial, el parcial que me compartió pues el profe Botia, consta de 4 puntos. Si no estoy mal, sí es correcto. 4 puntos, cada uno del 20 si no estoy mal. Ah, no, 3 del 20 y el último del 40%. Eh, pues todos los mismos temas, árboles y grafos. Y no, pues vamos a empezar para terminar más rápido. Entonces, en este primer, o sea, yo lo pongo, uy, esta celda cómo es que se pone, ya no me da. Ah, bueno, va a tocar verla así. El caso es que el primer punto nos dice, considera el siguiente grafo que grafo de la figura 1, cuyo nodo o vértice inicial ya está definido como A. Entonces nos está diciendo, a partir del grafo de la figura 1, encuentre el árbol extendido mínimo cuya suma de pesos sea menor o igual a 11 usando el algoritmo de print. Por favor, mostrar el procedimiento completo. Pues yo me adelanté ahí un poquito y yo me saqué esta implementación del mismo código que el profe Botia les ha compartido en las clases, que sería eso. Pero bueno, como ustedes son de presencialidad, digamos que este código no les sirve tanto. Pero bueno, vamos a recordar básicamente qué es lo que hace el algoritmo de print. El algoritmo de print es un algoritmo que se usa para, para recorrer grafos, ¿cierto? Entonces, este algoritmo va almacenando la suma de las aristas de, de cada nodo hasta completar, pues hasta llegar el nodo inicial hasta el final, pues al tomar todos los nodos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En la teoría, básicamente, este punto es muy fácil, ¿cierto? Este punto en teoría es bastante sencillo, porque pues la teoría lo que nos dice con respecto pues al algoritmo de print es que nosotros tenemos que iniciar. En este caso, nos están diciendo que el nodo inicial, el vértice inicial que se va a tomar es el A. Pero si retomamos pues al algoritmo de print, ya más a detalle, él nos dice que uno puede tomar un vértice o nodo, eh, ¿cómo lo diría? No aleatorio, sino que pues no importa como tal el nodo que se elija. Eh, la convención o lo que se requiere es que el nodo en el que usted inicie sea el que tenga la arista con menor peso. Pero como en este caso, de nuevo, pues en este vértice, pues en este punto en específico nos están diciendo que el vértice inicial va a ser A. Entonces, ¿qué nos va a hacer el algoritmo de print? El algoritmo de print se va a parar entonces en el vértice inicial, que va a ser este A, y va a ir sumando, va a recorrer pues todo el grafo, tomando los, los vértices con menor peso. Entonces, en este caso, si lo vemos desde acá, desde lo que el profe nos dijo, va a ser así. Entonces va a ser A, yo lo escribo por acá, A2 va a ir hacia B, y de B va a ir, va a tomar la arista que vale 1, que es la de menor peso, y va a ir hasta E. Cuando se pare en E, él va a volver hacia H, porque es la arista de entre todas las que quedan, la que menor peso tiene.
que sería entonces 2. Entonces acá, cuando ya llega a este nodo H, solamente tiene, pues, no tiene valores distintos, o sea, tanto el G como el I me va a dar el mismo camino, pues me va a dar el mismo peso, entonces pues es indiferente, uno lo recorre hacia donde quiera, entonces en este caso 3 y lo voy a mandar a que vaya hasta I, en este caso es I, y en este caso pues solamente hay un nodo, que en este pues solamente hay una arista porque ya venimos por este lado, entonces solamente hay una arista vacía que sería el 4. Entonces esto se suma el peso y este me va hacia F, ¿cierto? Acá en F nos paramos y ya parados acá pues 5 no va a ser, primero que todo porque ya lo recorrí y segundo porque pues esta es la arista con mayor peso. Entonces volvemos a subir a C. Entonces F vale 2 y vamos a subir hasta C. Y ya acá pues de nuevo solamente tenemos un sitio pues hacia donde ir, que en ese caso es 3. Entonces cuando estamos en 3 ya estamos parados en B, pues acá tenemos pues como lo mismo que habíamos tenido ahorita, podemos ir, pues esto es indiferente, podemos ir de A a 3, de B a A o de B a E, el caso es que sí o sí tenemos que llegar a D. Entonces pues como para seguir de nuevo la convención de que siempre tomamos el camino de la arista con menor peso, ya pasamos a B, bueno esto sería, uy, bueno, este B ya sería entonces se le acumula el peso a 1, 3, entonces acá B1, ya estamos parados otra vez en E, entonces E va a valer 4, porque ya nos estamos dirigiendo hacia acá, hacia el nodo que no conocemos, que va a ser D, y D solamente tiene un camino, que es 4. Y entonces, así es como, digamos, de cierta manera se recorre este, este grafo dado el algoritmo de print. De nuevo, pues repito, el algoritmo de print lo que nos dice, pues en la teoría que me leí, es que nosotros iniciamos, o en teoría el algoritmo empieza desde el nodo que tenga la arista con menor peso, que podría ser el E, pero pues como en este caso, dado que el profe nos dice que el nodo inicial, el vértice inicial va a ser A, entonces nos paramos siempre en A. Entonces ya llegamos a D y con D de nuevo vamos pues al último nodo que nos falta, que es G, y en este caso es 4. Entonces si sumamos 2 más 1, 3, 5, 8, 12, 14, 17, 18. Entonces ya cuando nosotros recorremos todo este grafo, ya, bueno, acá yo hice esta implementación que fue que yo expandí el grafo a una lista de pares de valores. Si están bien puestos, sí, yo ya lo verifiqué y esto está bien puesto. Entonces ya el algoritmo como tal lo que nos va a hacer es que nos va a recorrer todo este grafo de nuevo. Entonces acá hay unos nodos que no van a tomarse en cuenta. Por ejemplo, este, que fue donde hicimos la llamada, pues otra vez que volvimos a llegar a este mismo E. Entonces él omite esos nodos y lo que nos dice, bueno, pues acá corramos eso, que nos dé. Entonces ya después de expandir todo este grafo, hacerlo un diccionario de pares y valores, aplicamos el algoritmo de print y va sumando pues cada uno de los pesos y pues en este caso él me lo recorrió de esta manera, ¿cierto? Acá vemos el recorrido que hizo el algoritmo, este fue más eficiente del que yo hice acá manualmente y entonces nos dice que la suma total de los pesos del árbol es de 19. Entonces con eso pues presentamos pues el primer punto que nos dice que dado el algoritmo de print, pues este punto es bastante sencillito realmente, porque solamente es saber recorrer el grafo y no confundirse a la hora de sumar los pesos. Y ya vemos claro,
el peso total del árbol, si se logra obtener un árbol extendido, esa es la respuesta, se logra tener un árbol extendido con un peso menor a 21. En este caso el peso que se alcanzó fueron 19. Eso por ese lado. Entonces acá, eso pues por el primer puntico, que es bastante sencillo. Entonces ya pasemos acá a este punto segundo. De nuevo pues a las personas que están acá presentes en la reunión, si tienen dudas o algo, pueden prender el micrófono y preguntarme. Entonces pasemos acá ya esta pregunta número 2 que nos dice: considere el siguiente grafo conexo de la figura 2, cuyo nodo o vértice inicial es B1. Entonces acá considere ese grafo conexo. A partir de acá nos están diciendo, a partir del grafo de la figura 2, o sea encuentre el ciclo euleriano o de Euler usando el algoritmo de Fleury. Por favor, mostrar el procedimiento completo. Pues primero estaría bueno como, ¿qué es un grafo conexo? Para aquellos que de pronto no recuerden esa teoría, entonces nos dice que un grafo conexo es un grafo en el que existe al menos un camino entre cualquier par de sus vértices. Yo creo que ya con eso es bastante claro lo que nos está diciendo. Y efectivamente, pues esto es un árbol, no es que un árbol, perdón, eso es un grafo conexo porque pues todos sus nodos o aristas, todos sus nodos o vértices están conectados con al menos una arista. Eso por ese lado, pues siempre es importante recordar esos términos. Pero entonces ahora vamos a lo que nos pide el ejemplo. En este caso, el ejemplo nos está diciendo que entonces a partir del grafo que tenemos ahí, encontrar el ciclo euleriano o de Euler. Entonces pues yo acá de nuevo, me robé eso pues como de la teoría que el profe tiene ahí en las diapositivas, que nos dice lo siguiente: un ciclo de Euler es un grafo que si incluye cada arista exactamente una única vez. Por lo general, este tipo de trayectoria y ciclo deben cumplir con al menos uno de los siguientes teoremas, o sea, al menos uno. Teorema 1. Un grafo conectado o conexo contiene un ciclo de Euler si y solo si cada uno de los vértices tiene un grado de los vértices impar. Entonces, de nuevo, un grafo conectado contiene un ciclo de Euler si y solo si cada uno de los vértices tiene un grado de los vértices, cada uno de los vértices tiene un grado par. Esto pues, ese teorema a simple vista pues lo descartamos, ¿cierto? Pues que ya acá pues al menos en el B1 y en el B2 vemos que tienen 3, entonces esto ya es impar, por lo tanto ya no cumple este teorema. Pero entonces, como dice, al menos uno de los siguientes teoremas: un grafo conectado contiene una trayectoria de Euler si solo si tiene exactamente dos vértices de grado impar. Entonces de nuevo vamos a entrar a mirar. Entonces acá dice cuántos, un grafo si solo si tiene dos vértices de grado impar. Bueno, vamos a ver acá, hay 1, 2, 3. Entonces acá hay una que ya es impar, entonces tenemos 2, 1, 2, 3, entonces acá ya hay 2, sigamos buscando en 3, 1, 2, este es par, el 4 es este, 1, 2 es par, el 5 es 1, 2, 3, 4 es par, vamos a ver qué más, 6, 1, 2 es par, 7, 1, 2 es par, el 8 también es par, el 9 es 4, también es par, el 10 también es par, y el 11, 1, 2, 3, 4, también es par. Entonces, al menos por esta parte del teorema nos está diciendo que sí, que sí puede ser un grafo que contiene una trayectoria de Euler. Pero, ¿qué significa eso? Entonces, una trayectoria de Euler no es lo mismo que un ciclo euleriano. ¿Por qué? Porque para que haya un ciclo es que ahí sí pase lo que nos está diciendo, que nos dé esta. Un grafo conectado, si solo si cada uno de los vértices tiene un grado de los vértices par. ¿Por qué? Porque él tiene que dar toda una vuelta y volver al mismo nodo inicial
quitando uno de los vértices. Entonces, y también tiene que visitar todos los nodos que quedan. Entonces, ya de por sí, ya por este teorema y por lo que vimos del B1 y B2 que tienen aristas de grado impar, que son 3, pues ya no, o sea, podemos concluir, o bueno, tendríamos que verificar que no hay un ciclo de Euler, por lo menos por el primer teorema, no hay un ciclo de Euler. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo la teoría? Verificar que el grafo es conexo y el grado de todos los vértices sea par. Si no se cumple lo anterior, entonces se detiene el algoritmo y decide que no es un ciclo de Euler. Si el paso 1 es verdadero, seleccionar un vértice aleatorio, seleccionar una arista a partir del vértice actual, es importante que la arista escogida no genere un lado puente, es decir, aquella arista que en caso de ser eliminada se pierda la propiedad convexa del grafo. Esto pues es importante tenerlo en cuenta porque pues este es el grafo que nos dieron en este ejemplo en específico, pero si les cambian el grafo pues no se pueden perder. En este caso pues lo que nos dice esta propiedad puente es que un grafo es conectado si solo si de nuevo, si hay al menos una arista que conecta todos los nodos. Entonces, si yo, por ejemplo, eliminase una arista que me desconecta un, un nodo con el resto del grafo, pues ahí estoy dañando la propiedad que nos dice que, que nos dice que es importante que la arista escogida no genere un lado puente. Entonces, de ahí es lo que nace también la propiedad. Tiene sentido de que todos los nodos tienen que ser pares para que no llegue a suceder esto de que si se desconecta una arista genere un lado puente. Entonces se desconectan los vértices que estén conectados por la arista y si todos los vértices del grafo ya están desconectados se tendrá un ciclo Euler y al finalizar eh, y en caso de que aún no se obtenga el ciclo de Euler se devuelve al paso 3. Entonces, pues esto ya vimos que por teorema, por el primer teorema, no se cumple, pero que sí se cumple en este caso, al menos para este grafo en específico. Entonces, en este caso, lo que pues yo visualmente veo, porque pues lo bueno de estas, o sea, lo que uno debería más bien, más que ponerse a algoritmos o saber de teoría, es saber interpretar lo que le están diciendo y también entender un poquito de la teoría. En este caso, yo veo que no va a haber un ciclo Euler, primero que todo, pues por la teorema que ya vimos de estos dos nodos que tienen tres aristas. Sí, tienen tres aristas. Pero además, yo cuando veo un grafo y para hacer que tiene un ciclo Euler, yo tendría que dar como con una figura perfecta que se conecten todos los nodos de principio a fin sin llegar de nuevo, sin volver a tocar uno. Entonces, en este caso, yo por ejemplo podría hacer este, este recorrido de B1, de lo subo acá un poquito. Es que esto... Uy, yo no sé por qué ya no me está dejando poner la celda a un ladito. Bueno, entonces desde B1, como nos muestra, vamos a B2 y podemos seguir recorriendo el grafo a B3, ¿cierto? Normal, 1, 2, 3, ahí a donde tenemos que ir obligatoriamente para seguir pues como las propiedades a B11, de B11 podríamos ir a B5 por ejemplo, y de B5 podríamos volver a B1. Entonces acá ya generé un ciclo, entonces conecté todo este camino. Pero entonces ahora que yo qué más también podría hacer de ahí, entonces ya volví a B1, entonces ahí puedo volver a conectar los demás nodos. Entonces acá ya voy a B6, entonces después de B6 pues solamente me queda un camino que es B9, entonces en B9 yo podría, entonces acá a B7, de B7 tengo que ir a B11, de B11 pues obviamente pasamos a B4 que es el que no hemos recorrido, y de B4 pasamos a V8, de V8 a B10 y de B10
a B9. Entonces de B9 podemos pasar a B6, no, porque ya lo tomamos en este camino, en el nuevo camino que hicimos. Entonces, digamos que hasta acá es un camino, bien para que no se confundan, y acá empieza otro camino. Entonces a B9, entonces tengo que ir de B9 a B5, y de B5 paso a B2. Entonces vamos a ver lo que él me hizo. Entonces él me hizo el primer camino, que es así, que es este de acá arriba. Esto no van a seguir con el mouse, que sería este de acá, este primer cuadrito. Y segundo va a ser este otro. Tan, tan. De acá, 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 tan, 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 pasa. Tiene que volver a retornar a este. Como digamos que este ya lo corté, me pasa a B5 y allá a B2. Entonces yo volví a recorrer como todo este grafo. Entonces, ¿qué estamos haciendo pues como con este algoritmo? Pues yo veo que si lo sí lo estoy recorriendo bien, B7, 11, B4, B8, B10. Sí, entonces ya lo que hicimos es generar, no sé si de pronto lo recuerdan, pero entonces como les decía, y en la teoría se dice, pues esto no es un ciclo euleriano, pero sí se genera eh, un camino euleriano que puede terminar, que termina en B1 y que empieza, perdón, en B1 y va a terminar en B2, o sea, se recorre al menos una vez eh, todas las aristas. Entonces, este es el recorrido que yo inventé, pero no necesariamente tiene que ser este recorrido. Ustedes pueden hacer un recorrido igual, pues pueden venir acá, recorrer, puede ser así, recorrer desde B1 a B5 a B11, B4, B8, B10, B9, B6 y B1 otra vez. Y después pueden empezar desde B2, B5, B9, B7, B11, B3 y de nuevo a B2. Entonces ahí ya se está generando, por así decirlo, dos ciclos eulerianos, dos ciclos de Euler, ¿cierto? Pero en este caso pues solamente la propiedad o los teoremas que tenemos en la literatura solamente mencionan que haya un ciclo, no dos. Entonces, cuando hay dos ciclos, como en este caso, no es un ciclo euleriano, sino que es un camino euleriano. Entonces, de nuevo, pues esto es como la conclusión que yo tengo, que yo hallo, digámoslo así, que no hay un ciclo Euler, pero sí hay un camino euleriano, que es que se pueda, que se recorre todas las aristas al menos una vez. Y bueno, eso sería como lo que yo tengo y lo que yo entiendo, porque yo tampoco me las sé todas, para este punto. Pues este punto de por sí el semestre pasado también me generó como esa inquietud, pero entre los muchachos, pues, entre los que estábamos presentes y yo, llegamos a esa conclusión, que esto no es un ciclo, porque tiene muchos nodos intermedios y porque se pierde la propiedad de que todos sean pares, pero sí tiene dos caminos de Euler. Entonces, eso es lo que ustedes podrían llegar a concluir en el parcial. No hay un ciclo, pero sí hay, o sea, si ustedes ya desde que lean el grafo, ustedes logran tener muy presente el primer teorema, que es si solo si cada uno de los vértices tiene un grado de los vértices par. Entonces, y ya de por sí detectan que en el dibujo hay un nodo que tiene un grado de arista impar, pues ya podrían decir que no hay un ciclo. Pueden decir que podrían decir eso, ¿cierto? Que no hay un ciclo, pero yo diría que la forma de poder responder la pregunta es de este modo. No hay un ciclo euleriano, pero sí se pueden definir caminos de Euler, que en este caso pues fueron como los definí yo acá, ¿cierto? Entonces, esto por este puntico. Entonces ya acá les dejo pues como lo mismo, les dejo los teoremas y como el paso a paso a seguir. De nuevo, todo esto yo me lo saqué de la literatura del profe, no me inventé nada. Entonces, bueno, eso por ese lado, que también por este otro punto de grafos.
Pasemos al siguiente. Por el momento, pues pueden ver ahí que los puntos de hecho se resuelven bastante sencillo. Entonces, pues como para que lo tengamos muy presente. Ahora, ya otro como uno de los puntos que al profe le gusta. En una clase de lógica y representación 2, el profesor propuso un reto a sus estudiantes. Creó un programa para convertir un árbol min heap en un árbol max heap. Uno de los estudiantes, llamado José, propone el siguiente programa. Entonces, de nuevo, vamos a ver. ¿Qué es un árbol min heap y uno max heap? Un árbol min heap tiene la propiedad de que el valor de cada nodo es menor o igual que el de sus hijos, lo que hace que el elemento más pequeño siempre se encuentre en la raíz. Entonces, por el contrario, un max heap tiene la propiedad de que el valor de cada nodo es mayor o igual al de sus hijos, colocando el elemento más grande en la raíz. Entonces esa parte pues se entiende. De nuevo, eso es más que todo para recordar. Acá yo me tomé pues el trabajo de escribir el algoritmo tal cual aparece. Pero bueno, lo que nos interesa es que tenemos una clase de árbol heap, ¿cierto? Bueno, vamos a leer qué nos dice, ¿cierto? Entonces, en una clase de lógica de representación propuso un reto a sus estudiantes crear un programa para convertir un árbol heap en un árbol max heap. Uno de los estudiantes, llamado José, propone el siguiente programa. El profesor solicita a José una prueba de escritorio considerando el árbol así. Demuestre que si el programa convierte un árbol min heap a un árbol max heap. Entonces, considere que la ejecución del programa se realiza al ingresar la siguiente instrucción. Entonces, bueno, vamos a ir paso a pasito. Entonces, primero hay que entender básicamente pues el árbol, la clase, cómo se constituye. En este inicial pues tenemos un heap, que es sí, el inicio que va a ser el árbol con pues como se tiene construido. En este caso se va a determinar un hijo de la izquierda y un hijo de la derecha con esta formulita: 2 por i más 1, 2 por i más 2, siempre para que el hijo siempre pues con la intención de que siempre el hijo de la derecha sea la derecha. Eso se entiende ahí. Y acá en este Heapify lo que está haciendo es compararme realmente todo el arbolito. Entonces pues asigna a la izquierda, al derecho, le da un valor al índice más grande y empieza a comparar. Si la izquierda en la n y el valor de, del índice es mayor, o sea, el valor del índice de la izquierda, del hijo de la izquierda, es mayor al índice inicial, pues vamos a hacer que el índice más grande va a ser al índice que obtuvimos en la izquierda. Por el contrario, el de la derecha, y si no es ninguna de ambos, si el índice más grande es diferente del índice actual, pues se va a hacer una este bloque, esta línea de Python como tal, lo que hace es intercambiar los valores. Pues ya a este punto de la materia, ya esto lo saben de sobra, que sí se pueden intercambiar valores en Python, y se vuelve a aplicar la misma función Heapify de manera recursiva con el índice más grande y el valor de n. Pero entonces, ¿cómo se saca n? Entonces, sí, acá no vemos que acá no hay ningún n, entonces n ya viene, pues bien, n viene de un parámetro. En este caso, acá también tenemos una función auxiliar que es el heap, que me va a dar el valor que necesito para poder ir actualizando los índices a través de las iteraciones que va generando mi árbol. Pero entonces, bueno, todo esto es un código sencillito. Entonces, ¿cómo lo podemos probar? Pues acá ya lo escribí todo. Entonces, inicialmente, así tenemos el árbol. Así mismo como se nos está diciendo acá, este es el árbol inicial que tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos que llamar, o bueno, crear el objeto árbol heap con el árbol inicial que tenemos, que es A, y vamos a ir aplicando cada uno ¿de qué? Vamos a ir aplicando pues el algoritmo que me va a construir un árbol min heap a un árbol max heap. Entonces, esto me lo tomé pues como para aprovechar un poquito el tiempo que tenía.
Entonces, en la primera iteración, muy sencillo, pues tenemos el árbol, el objeto del árbol heap con A, que es la propiedad A, que es el árbol que inicialmente se creó. ¿Y qué vamos a hacer? Inicialmente vamos a hallar lo que nos dice el hijo de la izquierda y el hijo de la derecha. Entonces, en este caso, el izquierda va a ser 5 y el de la derecha va a ser 6, pero estos son valores de índices, de los índices que, que tenemos en el arreglo. Entonces, venga, entonces acá, izquierdo es 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y 6 es es esta. Entonces, es de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, acá nos están diciendo, entonces el hijo de la izquierda va a ser el índice 5. El hijo de la derecha va a ser el índice 6. Entonces yo le aplico Heapify, dado pues el índice, dado que y es igual a 2. Entonces vamos a aplicar, según lo que nos están diciendo acá, esta parte del Heapify. Que izquierdo sea menor, perdón, mayor. Uy, acá lo escribí mal, en el código. No lo escribí bien. Ah, bueno, es que pena, es esta. Son eso acá. Sí, sí, sí lo escribí, pensé que lo había escrito mal. Entonces él me compara, ¿cierto? Me va a comparar los dos valores. Primero que todo, el A, que va a ser pues el índice 2 que nos dio en la primera iteración, que es el índice 2, que es 0, 1, 2, que es 4. Entonces 8 en el índice 5 es mayor que el índice, que pues el valor que hay en el índice 4, en el índice 2, perdón, que es 4. Entonces, pues sí, entonces el índice más grande va a ser igual a, o sea, si cumple esa condición. Entonces se hace, ahora el índice más grande se va a tomar para este nuevo. O sea, teníamos que el índice más grande automáticamente, pues según este algoritmo, o sea, el índice que nos tomó, el heap, era este. Y eso nos dio que es 2, pues el índice en 2, 0, 1, 2, que es el valor 4. Cuando hicimos el algoritmo, cuando estamos probando el algoritmo, tenemos que comparar los valores de los índices. 8 es mayor a 4, sí, entonces ahí se actualiza el índice más grande que va a estar en 5. Entonces ahí volvemos a bajar, pero entonces comparamos con el nuevo índice más grande. Entonces el nuevo índice más grande es el A5. Entonces mi derecha, que era este 5, pues que es el índice en la posición 6, es mayor que el valor de 8, que es en la que es el nuevo índice más grande, que es el hijo izquierdo. Entonces no. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a intercambiar, según esto lo que vimos acá, el índice I con el índice más grande. Entonces, en este caso, vamos a actualizar el índice A2, que es 4, con el índice 5, que es 8. Entonces, acá hacemos este swap. Si lo ven, entonces acá teníamos antes inicialmente como entonces el índice, el hijo izquierdo es mayor que el índice que se tomó inicialmente, que es 4. Entonces él pues va a hacer el swap, lo va a intercambiar. Entonces en la iteración 2, siguiendo pues el algoritmo, él me está disminuyendo en 1 el índice que se tomó inicialmente. Entonces con ello, al rebajarlo, pues hacemos el mismo algoritmo, porque él de nuevo él hace esta recursión. Entonces él de nuevo entra, toma este heap y va a hacer. Entonces así quedó mi árbol después de haber hecho el swap en la iteración número 1. Ya volvemos a hallar el hijo de la izquierda con el hijo de la derecha. Pero según pues acá lo que nos dice, entonces el hijo de la izquierda va a ser el índice en la posición 3 y el hijo de la derecha va a ser el índice en la posición 4. Se aplica Heapify de A con el índice, con el total con N, que es el total de valores que hay en mi lista. En este caso son 7. Y volvemos. Entonces, acá comparamos el valor del índice en la posición del hijo izquierdo, que es 3, con el valor que hay en el índice 1, que es el que me tomó en esta
recursión de, pues se disminuyó en 1, vean que acá se disminuyó en 1 el índice. Entonces el índice inicial que se tomó va a ser la posición 1, que va a ser 3, ¿cierto? 0, 1. Entonces el valor del índice en la posición 3 es mayor que el índice de la posición 1, que es 3, sí. Entonces ahí se actualiza. El índice más grande va a ser el índice en el índice 3, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa que entonces ya se está comparando con el índice en la posición 4, que es el número 10, que es el hijo de la derecha. Entonces, ahí el hijo de la derecha es mayor que el nuevo índice más grande, que fue el que detectamos en la posición número 3, sí. Pues esto se cumple, entonces hace que el índice más grande sea el hijo de la derecha, ¿cierto? El índice más grande se calcula siguiendo pues el valor de sus índices, en este caso pues el índice en la posición 4, el valor fue mayor que el índice en la posición 3, entonces se hace el swap del índice más grande que fue detectado en la posición 1 se cambia con la posición 4, que era el 10 que actualmente tenemos acá, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces se hizo el swap. Entonces, dado lo que tenemos, pues ahora sí voy a seguir construyendo esta prueba de escritorio ya, pero entonces en la iteración 3. Entonces el estado actual es esto. Y el proceso pues es muy pues igual. Izquierdo va a ser igual a 2 por 1. Ah, no, perdón. Por 0 más 1. Y el derecho va a ser igual a 2 por 0 más 2. Entonces aplicamos Hippify de A con el índice de 0, con el total, con el len de la lista, que en este caso es 7. Y procedemos pues entonces a comparar los valores. Entonces, la primera posición, el 1, que va a ser 10. 10 que es A en la posición 1, pues en el índice 1, es mayor a el 1, pues que el índice inicial, que es, o sea, es mayor, el índice 1 es mayor al índice 0, que fue pues el Happify que obtuvimos de primeras, el índice que se obtuvo pues como automáticamente, en este caso el valor es 0, perdón, el valor es 1, o sea, 1 es el valor que hay en A en la posición 0. Entonces acá pues obviamente el índice más grande es igual al 1, porque entonces, pues sí, claro, 10 es mayor que 1, sí. Entonces ahí volvemos a hacer la comparación del hijo de la derecha. El hijo de la derecha, que sería 8, que sería en la posición 2, que es A, la posición 2 es mayor que 10, que es A en la posición 1. Esto pues es false, ¿cierto? Esto nos da false. Entonces, como esto nos da false, entonces el swap que se hace, yo meto el swap que se hace es desde 0 a 1. Y entonces ya el árbol como me quedaría es 10, 1, 8, 6, 3, 4 y 5. En este caso se hace el swap. Entonces ya digamos que llegamos al mínimo de índice que teníamos, pues ya llegamos al cero del índice inicial. Entonces, pero entonces, ¿qué pasó? Ya terminamos con la evaluación. Pues no, obviamente no, porque esto no se parece a lo que se busca, uy, que es este. Pues todavía nos falta hacer más iteraciones. Entonces procedemos entonces a hacer la iteración
En este caso la iteración 4. Entonces volvemos al estado actual. Robo esto. Estado actual es esto. Entonces, ¿cómo se debe de tomar entonces ahora el resto? Pues de nuevo, entonces ya yo vuelvo, aplico esta función de Hippify, como ya lo tomé con 0 inicialmente, pues con 2 perdón, esto se resta 1, entonces izquierda es igual a 2 por 1 más 1, que es igual a 3. Y en la derecha va a ser 2 por 1 más 2, que es igual a 4. Entonces ahí se hace el Hippify de A con 1 con 7, que es la cantidad de valores que tiene el arreglo, pues esto no cambia. Entonces él lo que está haciendo, digamos, para que me entiendan, porque no volvió a hacer 2, es que él ya tomó un heap, ¿cierto? Él hace el heap inicial. Cuando él se resta todos los índices, o sea, cuando él merma todos los índices que obtuvo inicialmente, que fue el índice 2, él resta 1. Después él vuelve a aplicar Hippify y le resta 1 al índice. Entonces ya el índice inicial, pues en la iteración 4 no va a ser el 2, sino va a ser 1. Porque si inicialmente, pues si en la primera llama a la función, que fue todo esto, llegó a 0 y el valor inicial de i fue 2. Ya en la segunda llama a la función, porque es una función recursiva, hasta que no llegue pues al final, no cambia, digamos, de forma. Entonces en la iteración 4 ya no va a ser acá 2, sino que va a ser 1, pues para que lo tengan presente y no se confundan. Entonces acá pues volvemos a hacer lo mismo. Entonces elijo en la posición 3 es 6, es A, que es en la posición, bueno, para seguirlo bien, la posición 3 es mayor que el hijo en la posición del índice que obtuvimos, que es 1, que en este caso es 1, el índice, el valor del índice 1 es 1, entonces elijo a la izquierda que 6 es mayor a 1, eso es true. Entonces en la segunda llamada pues ya se compara el hijo de la derecha con el hijo de la izquierda, que es el índice, que es el mayor índice que se obtuvo en la llamada. Entonces acá ya es el hijo de la derecha, que es 3. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces, ¿para qué no hay como 0, 1, 2, 3, 4? Entonces, A en la posición 4 es ¿cuánto? Es mayor que el hijo de la izquierda, que ya vimos que es 6 en la posición 3. Esto es falso. Entonces, el índice mayor, el índice más grande es igual a 3. Bueno, para 6. Entonces, el índice en la posición 3 es más grande, entonces se hace ese swap. Yo lo corto acá. De 1, que fue tomado como índice más grande, ahora al 3. Entonces, ¿esto como nos da? Entonces ya nos da 10,6, 8, 1, 3, 4 y 5. Esto todavía no se sigue viendo como lo necesitamos. Ah, no, de hecho, es así. Bueno, entonces sigamos. Entonces en la iteración 5, y ya es como ya la última que tenemos, el estado actual es este. Entonces, bueno, acá se cumple la iteración del 0. Sí, casi la iteración 5. Entonces tomamos que el estado actual, el hijo de la izquierda. No, no, acá no hay iteración 5. Quedó. Acá hay iteración
0 con el 0, pero esto ya lo evaluamos y realmente así es, porque lo que estamos buscando es hasta acá. Diez, 6, 8, 1, 3, y acá, ¿qué tenemos? 10, 6, 8, 1, 3, 4, 5. Ah, sí, listo. Así, entonces así nos queda el arbolito. Ya después de aplicarle como todas esos pasos y ya nos dio que este sí llega a ser un árbol heap después de las iteraciones que se obtuvieron. Entonces yo verifico algo del algoritmo para ver. Si menos uno es diferente de i, se grande. Y se vuelve a aplicar el Hippify con el índice más grande. Ah, ya entendí. Inicialmente se toma este Hippify, que es el 2 que hallamos. Y después se va a ir buscando los índices más pequeños que se obtuvieron. El índice más grande que se obtuvo, que acá se ve. Y después vuelve a aplicar Hippify con el índice, contra el índice más grande y con el valor de n. Pero entonces acá ya llegamos a un árbol más heap, porque entonces en la raíz está el valor más grande. De ahí lo siguen los valores posteriormente más grandes y ya ahí los hijos pues están ordenados que es. Entonces esto se vería así, como para que lo tengan ahí. 10, 6, 8, 1, 3, 4 y 5. ¿Se ve bien así? Vamos a ver. Ah, sí, y ya, y listo, pues esto realmente es, y incluso pues está ordenado si lo vemos de cierta manera. 6, 1, 3, 6, 10, 8, 4 y 5. Entonces hasta acá queda pues como esta prueba de escritorio. Eso pues con respecto a este punto, a este algoritmo. Igual pues ustedes saben que tienen tiempito para verificar las pruebas de escritorio que se presentan. Y ya por último, el último punto que el profesor, este sí, este es un poquito más complejo parece, porque vale 40. Pero bueno, vamos a leerlo. Entonces, acá nos está diciendo, en una aplicación para solicitar taxis, los taxistas se quejan de un aumento considerable de gasolina corriente debido a las largas rutas que genera la aplicación de acuerdo con el destino dado por el usuario. A partir del aumento de las quejas de los taxistas, el CEO de la aplicación encomendó una nueva tarea al Departamento de Desarrollo de Software, que es crear un algoritmo para generar las mejores rutas a los taxistas para evitar consumos elevados de gasolina. Según las investigaciones del Departamento de Logística, el consumo más alto de gasolina corriente en los taxistas se presenta cuando las rutas son ciclos que llegan a algunos lugares de forma repetida. Durante el análisis del problema, uno de los ingenieros de origen portugués llamado Nuno Cardiño propuso una solución: detección de ciclos en grafos no ponderados. El programa que desarrolló Nuno es el siguiente. Y entonces me da este, que es una clase de grafo, que aplica una función de fs, que es una función para saber si un grafo tiene ciclos, pues eso también es de la teoría. Eso es, pues sí, un grafo para un algoritmo para recorrer grafos. Y este me cuenta si hay ciclos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? A partir del anterior programa, resuelva los siguientes requerimientos del CEO. El CEO desea verificar el funcionamiento del algoritmo con un grafo que representa diferentes rutas habituales de los taxistas y representado por esta.
por esta lista. Considerando el anterior grafo, realicé una prueba de escritorio del programa para verificar si detecta ciclos o no. Ese es el punto 1 de, bueno, si ese es como el apartado A del C.4 que vale 15 puntos. Luego de esa prueba, él nos está pidiendo, luego de la prueba realizada en el ítem, el CEO decide cambiar el grafo. O sea que hay que hacer la otra prueba de escritorio, pero con este nuevo grafo. Y entonces acá también nos dice que una de las preocupaciones del CEO es la complejidad computacional de la propuesta en uno, Eh, afirma que la función dfs genera un costo computacional big O de B más E, siendo V y siendo E el número de vértices y el número de aristas respectivamente. Bueno, esto yo ya sé que tiene razón porque esta es la convección de la complejidad computacional para cualquier problema de grafos ponderados. Pero bueno, vamos a ir resolviéndolo. Yo como para entender un poquito más qué estaba haciendo el algoritmo, procedí pues como a comentar línea por línea, también pues pensando en ustedes por si de pronto hay algo que no lograban entender del algoritmo. Entonces, de aquí es muy importante porque de ese default dit que viene de la clase de colecciones, es de lo por lo que nace esta complejidad computacional, porque si estuviéramos guardando esto de pronto en una matriz, ahí sí ya este, esta complejidad no sería la que pues la que está diciendo. En este caso, y como es una lista, pues como un diccionario de listas, sí va a ser pues sí va a tener un costo computacional de esta notación. Pero bueno, ya seguía lo tratamos. Entonces, pues, el constructor de esta clase, grafo, tiene pues unas aristas, que es un diccionario que guarda la lista de vecinos por cada nodo. Guardamos el número de nodos del grafo. Entonces acá construimos la lista de adyacencia para un grafo no dirigido. V como vecino de U y U como vecino de V. Esto pues muy sencillo, esto es de construcción de grafos. Acá ya es la función pues para recorrer ese mismo grafo. Entonces en este caso esto es una función recursiva para recorrer el grafo usando DFS. Vamos a ver qué es DFS en grafos. Vamos a poner así en Google a ver qué nos dice. Entonces acá nos dice, sí, Deep First Search es un algoritmo de búsqueda para recorrer, pues sí, un algoritmo de búsqueda en grafos, explorando cada rama lo más posible antes de retroceder. Funciona visitando un nodo, luego explorando recursivamente sus vecinos no visitados y utilizando una pila implícita o explícita para recordar su camino y poder retroceder. Uy, cierro esto acá. Entonces ya sabemos pues que esto es un algoritmo de búsqueda para, para la estructura de datos grafos. Entonces, recursivamente para recorrer el grafo, marcamos el nodo actual como visitado, iteramos sobre todos los vecinos del nodo actual. Si el vecino aún no ha sido visitado, hacemos la búsqueda recursivamente. Si en la llamada recursiva se detecta un ciclo, lo propagamos hacia arriba, o sea, lo devolvemos. Si el vecino ya fue visitado y no es el padre del nodo actual, hemos encontrado un ciclo, que sería pues true. De lo contrario, si no se encuentra ningún ciclo, pues entonces es false y pues no hay ciclos. Y esto pues es una función muy sencillita, que realmente solamente es un contador. Entonces esta función recorre todos los nodos y usa dfs para determinar si hay un ciclo o no. Lista para marcar qué nodos han sido visitados. Entonces esto lo que hace básicamente es que me da una lista de booleanos marcados con false por n, que es la, la dimensión de mi, pues sí, de mi lista, de mi diccionario de listas. Que bueno, o bueno, de mis nodos totales. Entonces recorremos todos los nodos del grafo. Si el nodo ha sido visitado, iniciamos desde él. Si f se detecta un ciclo, pues retornamos true. Si ningún componente del grafo contiene ciclo, retornamos false. Entonces,
Entonces nada, pues procedamos a hacer entonces acá la prueba de escritorio para este ejercicio. Pues realmente este sí llega a ser un poquito más sencillo, explicado pues por lo que... Y bueno, eso también es muy importante tenerlo muy presente, y es que pues acá ya usted, pues fue madre. Uno ya con solamente ver esa representación de grafo, ya uno puede detectar que hay un ciclo. ¿Por qué razón? Porque es que esta llamada acá al final, este es vecino de, de un nodo que no es su padre. ¿Cómo así? Entonces, y además ese nodo ya está visitado. ¿Por qué? Porque fue el nodo inicial. Entonces, si uno entiende más o menos visualmente cómo se ven los grafos, pues esto vemos que eso es un grafo recto de 0, 0 es el padre, el vecino es el 1. 1 es el padre, el vecino es el 2. 2 es el padre, el vecino es el 3. 3 es el padre, el vecino es el 4. El 4, pues de nuevo, 4 es el padre, el vecino es el 5. Y el 5, que sería el padre, volvemos a un nodo que ya fue visitado o que ya fue marcado como true, que es el 0. Entonces eso, como visualmente, es como si uno tuviera un ciclo que entonces sigue derecho y se devuelve. Pues en el último nodo va a volver al inicio y así sucesivamente, porque pues eso sí, eso se ve gráficamente como un ciclo recto, recto, y el último vuelve al inicio. Pues una lista, eso es como una lista, eh, como, sí, lo que están hablando, lo que hablamos al principio del semestre, de listas ligadas circulares. Eso es prácticamente lo mismo. Entonces, pues yo acá ya detecté, pues yo solamente con ver esto, y ustedes también deberían estar en esa capacidad, ya detecté que esto es un ciclo. Pero entonces, pues de nuevo nos toca usar el algoritmo que ya tenemos y hacer una prueba de escritorio. Pues yo me robé esto porque no me quería poner a crear esa tablita desde cero. Y pues dado el algoritmo, que de hecho también es muy sencillito, lo hacemos pues en la iteración, en la primera iteración que tenemos, el nodo actual que vamos a recorrer es el cero, ¿cierto? Cero es el nodo padre de todos. Y entonces el nodo padre no tiene, entonces es menos uno, y el vecino es ¿cuál? Es el uno. Entonces marcamos el nodo visitado, el primer nodito visitado fue el nodo padre, que es cero, entonces ya lo marcamos como true. Pasamos entonces, pues volvemos a utilizar la función recursivamente para pasar al siguiente nodo. Entonces en la segunda iteración el nodo actual va a ser el uno, ¿cierto? Y el nodo padre fue el cero, los nodos vecinos es el padre y otro diferente al padre, que sería entonces el que tiene a la derecha, que es 2. Entonces, de nuevo, pues si queremos seguir entonces ahí con la convención, la iteración 3, tenemos que el nodo actual va a ser el 2, el nodo padre es el 1 y los vecinos es el padre y el 3. Y marcamos nuestra lista, de nuevo, esta lista se marca acá con conteo de ciclos, nodos visitados es esto, se marca false, a menos hasta que ya esté, cuando esté visitado, si se aplica esto, se detecta un ciclo, ponemos true inmediatamente. Entonces, uy, es esta. Entonces esto acá volvemos a marcar true, 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 entonces el resto false, false, false. Y de nuevo, dfs, coma 2. Uy, listo. Con eso entonces podemos pasar a la iteración número 4, que es de nuevo lo mismo. El nodo actual es 3, el nodo padre es 2 y sus vecinos ¿cuáles son? 2 y 4. Entonces con eso podemos marcar nuestra lista de nodos visitados así, F y F, y así sucesivamente, pues
seguimos aplicando la iteración. Pero entonces, ¿qué va a pasar según lo que, pues lo mismo, los que le conté al inicio que se podía ver muy gráficamente? Entonces yo ya llego hasta la iteración n y ya el nodo actual mío es el 5 y el nodo padre es el 4 y el vecino, ¿cuál es? El vecino es el nodo 0, que es este. Entonces el nodo padre es el vecino, pero también además o sea, el nodo padre siempre es el vecino, pero además el otro vecino es un nodo que nosotros ya recorrimos, porque de hecho acá lo vemos. Entonces, como este nodo ya fue recorrido, entonces ahí esto se sigue marcando como false y como ya recorrimos todo, digamos que toda la lista, y esto quedó true, 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 false. ¿Por qué false? Porque no se cumplió la condición de que tendría que ser, pues, que los vecinos son el nodo padre y un nodo distinto que no haya sido visitado aún. Entonces, de nuevo, pues acá de pronto se ve así, se ve, como les decía, entonces el grafo se puede ver así, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, y de 5 volvemos a pasar a 0. O sea, eso es como ir, sí, como lo tenía escrito, era pasar desde este 0 hasta este 5. Y pues lo que les decía, esto genera un ciclo, pues definitivamente, porque cuando llega al final, él va a volver al principio y así sucesivamente, llega al final, vuelve al inicio, llega al final, vuelve al inicio. Entonces eso pues por ese lado. Por consiguiente, y dado pues lo que, pues el mismo algoritmo que se tiene ya implementado, esto no lo corrió. Cuando aplicamos que el grafo 1 tiene ciclos, pues se dice que sí, que dice que es true, porque pues lo mismo que les decía, llegamos al último y acá se detecta, si acá fuese 6, sí, no hubiese, no va a dar, jaja, que la lista está fuera de rango. Si esto fuese, bueno, si acá ponemos 7 y acá ponemos 6, ya no va a haber ciclo. ¿Sí? Ya no va a haber ciclo porque el nodo vecino de este es un nodo que aún no se ha recorrido. Pero de nuevo, pues el ejemplo es con el 0 y esto pues, acá hicimos la prueba de escritorio, pero ustedes gráficamente en su mente son capaces de leer esta representación de grafo y de saber que hay un ciclo, por lo mismo, porque el vecino de un nodo ya fue un nodo que fue visitado, que fue el 0. En este caso, les decía, va a haber, va a haber un ciclo. Entonces eso por ese primer 15% de ese punto. Sigamos pues con el segundo, que este sí es false y este pues también de nuevo es muy sencillo de ver. ¿Por qué razón? Porque esto es de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y este 1 a 4 vemos que es el nodo padre y el vecino es el 4, pero entonces el 4 solamente se va a comparar, o sea, el único vecino que tiene el 4 es el 1, que es su padre. Entonces, pues eso, por ejemplo, es un grafo no convexo porque él me genera un punto muerto, que igual ya, pues vamos a entrar a mirar acá, que pues igual, es que pues la representación de la prueba de escritorio es prácticamente idéntica. Entonces acá yo en la iteración 2 ya estoy en el nodo 2, el nodo padre es el 1, los vecinos es el 1 y el 3, ¿cierto? 2 acá y marcamos como true, true, false. Acá aplicamos la función recursiva, sumamos valores y pues lo mismo, la iteración 4, el no va a ser el 3, el nodo padre es el 2, los nodos
de los nodos vecinos, ¿cuáles son de este grafo? Entonces acá tenemos el 3, el nodo padre y ya, porque él no se está conectando al 1. Entonces él solamente tiene el nodo padre como vecino. Y esto es false. Y en la última llamada, pues de nuevo, hacemos, pues tenemos acá ya la última llamada de 3, que es la quinta iteración. El nodo actual va a ser el 1, el nodo padre es el 3 y el nodo vecino es el 4. Y de nuevo, pues esto, el nodo padre, no, perdón, el nodo padre no es el 3, porque el 1 no está conectado al 3. Entonces acá se desconecta este, el nodo padre del 1 es el 0 y el vecino es el 4. Pues sería el 0 y el 4. Entonces acá true, 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 true. ¿Por qué es true? Ya lo vamos a ver. Bueno, acá ya se termina la llamada. Eso es así porque entonces, acá como les contaba, entonces construyamos el grafo. Entonces de 0 a 1. De 1 va a pasar a 2. De 2 va a pasar a 3. Pero de 3 no va a pasar a 4, ni va a pasar a 0, ni se va a devolver. Él acá ya nos dice que acá muere el grafo. En 3 muere el grafo. Y además se le está agregando un vecino más acá que no se tenía en cuenta al inicio, que es este 4. Entonces por eso les decía, esto por ejemplo no es un grafo convexo, porque si él llega a pasar a este 4, el acá muere y no hay forma pues como de devolverse ni de ir a ningún lado. Entonces por eso es que acá todos son true. Entonces esto sí es muy visual, es también de que presten atención de cómo está construida la representación del grafo, porque entonces pues de nuevo, pues acá si corremos el algoritmo pues me va a dar false, pues eso se ve bastante, acá en esta representación se ve bastante claro que no es, que no es como este otro, que desde acá volvía a pasar a este y acá se volvía a recorrer el grafo y acá sucesivamente, pues eso se recorre infinito, por así decirlo. En cambio acá, si hay formas de que muera el grafo, pues si llega a 3 no se puede volver y si llega a 1, si llega a 4 de nuevo pues no se puede devolver. Entonces acá, y también dado pues acá la prueba de escritorio, no, no que, no hay ciclos. Entonces eso pues por ese lado, acá ya. Y además, entonces, ¿cuál es el otro? El costo computacional. Costo computacional o V más E. Esto es true. ¿Por qué? Respuesta. Entonces acá nos está, vamos a, una de las preocupaciones del SEO es que, una de las preocupaciones del SEO es la complejidad computacional de la propuesta en uno, debido a las políticas de austeridad que tiene, para responder a las inquietudes. Ricardiño afirma que la función de fs genera un costo computacional esto asintótico de vértices más aristas respectivamente. Eso tiene razón porque, como les decía, pues uno tiene que prestar mucha atención a cómo se están guardando y cómo tiene la representación del grafo, porque si esto fuese una matriz no sería de esta forma, pues no daría este costo computacional como lo presenta ahí Nuno. Yo voy pongo esto acá para que sea bien. ¿Por qué? Porque yo, yo veo, yo busco la forma de justificar esto. Entonces, primera razón por la cual no necesariamente es un E, porque ese costo computacional de eso. Entonces, como se usa una lista de
adyacencia diferente de una matriz de adyacencia. Ya sabemos que las operaciones entre matrices dan cuadráticas, ¿cierto? Entonces, ese es el primer supuesto, se usa una lista de adyacencia. Entonces, ya que tenemos este arreglo de nodos visitados, entonces acá tenemos otro supuesto que nos sirve, es que como tenemos el arreglo nodo visitados, cada vértice, que es uno de lo que se pide, eso es así con tilde, cada vértice se visita exactamente una vez en toda la ejecución. Entonces ahí por ese lado ya vamos entendiendo cómo es la cosa. Entonces, como tenemos un grafo no dirigido pues representado con una lista de adyacencia, entonces cada arista, y esto es por las propiedades de nuevo que el profe les ha compartido, aparece dos veces. Aparece dos veces, entonces por lo tanto, como aparece dos veces, entonces por acá punto, por lo tanto, el total de iteraciones sobre vecinos en todos pues en todos los recorridos es proporcional a 2e, que son los vértices. Es decir, para que lo entiendas más, es decir, O de E. ¿Por qué? Porque esto es de nuevo, esto es una constante, no nos podemos olvidar de eso. ¿Qué tema fue? Como el segundo tema de la materia, la complejidad computacional. Ah, no, es como el tercero. Todas las constantes en una complejidad computacional se eliminan y 2 es una constante. Entonces, ok, ya tengo esto, pero entonces también tenemos la otra parte de nuestro algoritmo, que es que al marcar y comprobar cada vértice, que va a ser que pues va a ser que visitemos, o bueno, que comprobemos la lista que es nodo visitado en cada uno de sus índices. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una complejidad de lineal, que es O a la 1. Esto es O de 1. Entonces, esto es lineal porque pues cada visita se hace una vez, ¿cierto? Usted lo visita, true, false, tan, ya lo visitó. Entonces esto es 1. Pero como esto es una comprobación de cada vértice, nos estamos dando cuenta que esto pues se suma como O de cada vértice. Entonces, ahora sí. Entonces, dado pues, entonces acá, ¿cómo lo pongo? Voy a ponerlo acá. Dado los anteriores supuestos, entonces, qué pena ahí. Entonces, dado los anteriores supuestos, podemos decir, podemos decir que el costo computacional dado que, ¿cómo lo pongo? Entonces, dado que el trabajo, sí, podemos poner así, total de de todas las búsquedas de profundidad sobre todos los grafos, sobre todos los nodos, perdón, sobre todos los nodos es es igual a O de V más E. ¿Por qué? Entonces, de nuevo, pues vamos a poner acá justificación. Y es que como el bucle de conteo de ciclos
hace n iteraciones con una comparación y a veces algo más, porque a veces hace más de una comparación. Cuando se vuelve un bucle infinito, va a ser, esto es igual a O de cada uno de los vértices, pero esto no cambia, pero no cambia el orden. Entonces, uy, sí, eso. Entonces, podríamos decir que en uno tiene razón y el costo computacional del algoritmo completo de DFS es de eso lo voy a poner acá así. Tiempo desde hasta este, que es la total de aristas y vértices que han sido comparados, que es igual a la notación Big O de estas mismas, la sumatoria de estas constantes. Entonces esto queda así, porque en el peor de los casos, él va a recorrer todos los aristas que se tienen. Entonces, claro, eso es así más que todo porque pues el algoritmo es recursivo y de nuevo pues él hace como comparaciones dado los grafos dado los nodos que se tienen. Entonces esto siempre va a ser de tamaño de cierta forma lineal, en el sentido de que siempre va a tomar pues como el tamaño del grafo. Entre más grande sea el grafo, pues proporcionalmente más grande va a subir. Esto hay que tener en cuenta también este supuesto que acá tuvimos, que se usa una lista de adyacencia, que es diferente a una matriz de adyacencia. Y eso sería todo. Eso sería todo lo que tengo. Pues ese sería ya el parcial resuelto que el profe Botia me proporcionó. Yo ya voy a hacer exam. No sé si de pronto los que están acá presentes tienen alguna duda. Y si no, pues ya sacábamos por terminada pues la monitoría de hoy. Ya voy a parar la grabación para subir esto lo más pronto posible y que los demás compañeros puedan obtenerla. Solved. Ya esto también queda subido entonces resuelto. Y no, pues entonces muchachos eso sería como todo por esta monitoría. Si todavía pues esto igual hasta mañana. Si de pronto se pueden hacer ejercicios o tienen dudas de aquí el resto de la noche, me cuentan que yo estoy ahí pendiente para ayudarles, para solucionarles dudas que puedan llegar a tener. Pero si no hay dudas, entonces dejamos hasta acá. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá presentes y los que están viendo la repetición.